Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, hola. Chicos, muy buenos días, ¿me escuchan? Ya, correcto, gracias. Alison, Paola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes chicos? Reciban mi cordial saludo. Vamos a dar inicio a esta sesión número 10, donde tenemos como idea central precisamente trabajar este proceso algebraico que sin duda alguna ya nosotros le hemos venido trabajando y probablemente también, sin temor a equivocarme, lo han venido desarrollando o aplicando en algunos otros cursos, llámese, por ejemplo, geometría o trigonometría, ¿no? Me estoy refiriendo a un proceso que es bastante conocido y que probablemente muchos de los métodos que nosotros vayamos a estudiar el día de hoy ya ustedes lo han trabajado, como repito, estamos hablando de la factorización. Entendiéndolo así como el mismo nombre lo dice, ¿no? Factorización viene de factores y es que dado un polinomio, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicando determinados métodos. Cabe mencionar que nosotros, por ejemplo, vamos a estudiar algunos métodos que, por cierto, no son todos. Hay muchísimos más métodos, pero digamos nosotros son los más conocidos, los más comerciales, no los más comunes, por llamarlo así. Entonces, dado un polinomio, vamos a expresarlo como la multiplicación de sus factores primos. Y ahí entra a tallar precisamente algunas definiciones preliminares, que en la parte ya de la teoría lo vamos a ahondar. Pero es como, por ejemplo, cuando al profesor en aritmética le dice, a ver, chicos, tengo un número 12 y exprésenlo como la multiplicación de sus factores primos. Bueno, 2 en este caso es pues 4 por 3, ya, 3 es primo, pero 4 no lo es. Entonces 4 lo escriben ustedes como 2 al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado por 3 ya me queda 12. Y los factores primos en este caso son 2 y 3, las bases solamente, ¿no? O el número 60. El profesor dice, a ver, descompongan el número 60 como la multiplicación de sus factores primos. Alguien puede decir, bueno, 6 por 5, ya 5 es primo, pero 6 no lo es. Entonces sigue descomponiendo, ¿no? Perdón, 30 no, 60 no, 30, 6 por 5, no, 6 no es primo, definitivamente, 5 sí lo es. Entonces él escribe como 2 por 3. Los factores primos entonces sería 2, 3 y 5. Son los factores primos. Algo de eso nosotros vamos a ver en nuestro curso, pero con la diferencia sustancial que vamos a trabajar con polinomios, que podrían ser polinomios de con una variable o de repente con dos o más variables. Pero lo más importante de todo esto es que el estudiante tenga que aplicar ciertos métodos para poder de alguna manera resolver o factorizar estos polinomios, ¿no? Y a eso vamos, a eso apuntamos, hay que tratar de factorizar. No, los números no. Bueno, en este caso hay que dilucidar realmente. Si vamos a factorizar en un conjunto numérico z de x, entonces los factores primos, en este caso, son expresiones que están afectadas con la variable. Las constantes no son consideradas factores primos, ¿ya? Y ahora vamos a ver en un ejemplo que a continuación vamos a detallar, ¿no? Entonces, las constantes no pueden ser consideradas factores primos, solamente los factores que contienen las variables, x, dependiendo también cómo está el polinomio, ¿no? Si está en la variable z, en la variable x o en cualquier otra variable, pero las constantes no son consideradas factores primos. Entonces, eso lo vamos a ahondar precisamente en la parte teórica, cuando tengamos que explicar ahí lo que son factores y por otro lado los factores primos, ¿no? Entonces, sobre eso, precisamente vamos a conversar, vamos a tratar en lo posible de decir lo siguiente, ¿no? Dice menos 2x estaría mal, por ejemplo. Sí, bueno, es factor común, ¿no? En realidad, menos 2, vale menos 2, sí, sí, está bien. Lo que pasa es que no hay una única forma, ¿no? Habría que ver, ¿no? Habría que ver cómo está planteado el problema, porque también puedo factorar 2 y me queda menos x menos 1, ¿no? Factorizo 2 y me queda dentro menos x menos 1. Y habría que ver realmente cómo está digamos, el contexto del problema.
Pero bien, porque ahí está aplicando, por ejemplo, un método, ¿no? El método del factor común, en realidad. Entonces, vamos a ver nosotros, a continuación voy a compartir la diapositiva con la que vamos a explicar la teoría. A ver, ¿dónde estaba esto? Acá está. Voy a compartir un ratito, chicos. Ya saben que cuando comparto pantalla ya no puedo ver. Ya está la cascada, me voy a la diapositiva. Acá está. Miren, chicos, por favor. ¿Pueden ver mi diapositiva? Ya. Muy bien. Este entonces es el tema que nos corresponde desarrollar en esta mañana. El proceso llamado factorización. Este proceso algebraico. Pero antes vamos a dar algunas definiciones previas, chicos. Vamos a dar algunos preliminares, como se dice. Por acá. Vamos a definir primero lo que es un factor de un polinomio. Es como si dijéramos, un poquito guardando la distancia en cuanto a comparación, el factor de un número. Yo digo, por ejemplo, 5 es factor de 20. ¿Por qué? Ah, porque existe 4, tal que 5 por 4 me da 20. O 12 es un factor de 36. ¿Por qué? Porque existe 3, tal que 12 por 3 me da 36. ¿No? Entonces, más o menos la idea también es así. Se rescata acá de la siguiente forma. Un polinomio f de x, un polinomio f de x de grado no nulo es factor de un polinomio p de x si existe un único polinomio q de x tal que p es igual a f por q. A ver, un ratito. Ahí está. Tal que p es igual a f por q. Entonces, yo puedo decir en este caso que f es un factor de p, o también podría decir que q es un factor de p. Si yo digo q es un factor de p, porque existe un polinomio f de x tal que f por q me da p. ¿Cierto? Eso es como en números, como le decía, ¿no? Si yo tengo el número 80, yo digo 8 es un factor de 80. ¿Por qué? Porque existe 10, tal que 8 por 10 me da 80. Es un factor, pues. Ahora acá tenemos precisamente un polinomio que en este caso, miren, ya está factorizado. Ya está expresado como la multiplicación de factores, en este caso x más 8, x menos 1 y x menos 3. Los factores de ese polinomio p de x son x más 8 es 1, x menos 1 es otro, x menos 3 es otro, x más 8 por x menos 1 es otro factor, x más 8 por x menos 3 es otro factor, x menos 1 por x menos 3 es otro factor, y finalmente todo. X más 8 por x menos 1 por x menos 3. Ahí están los 7 factores. 2, 3, 5 y 2, 7 factores están, ¿no? Son los factores de p de x, o los divisores de p de x, también quisiéramos llamarle así, ¿no? Bueno, pero hay que delindar realmente entre lo que es un factor y un factor primo. Son cosas distintas realmente, ¿no? Cuando me piden el número de factores o cuando me piden el número de factores primos. Por ejemplo, ese polinomio p de x, para rescatar ese mismo ejemplo, tiene 3 factores primos. ¿Cuáles son los factores primos? En este caso, x más 8, x menos 1 y x menos 3. Esos son los factores primos. O también llamados factores irreducibles o irreductibles, como quiera llamarle. Y factores, si son los 7 que aparecen ahí dentro de la llave. Todos esos 7 que aparecen ahí son los factores de p de x. Y luego vamos a ver una formulita inclusive para determinar el número de factores que tiene un polinomio. Otra definición que debe tener en cuenta el estudiante es cuando hablamos de polinomio irreducible. Irreducible. Algunos le llaman polinomio irreductible también, ¿no? Bueno, decimos que, como su mismo nombre lo dice, y creo que ya se está presentando por sí solo, cae de madura la definición. Un polinomio p de x en k de x, no constante, es irreducible sobre ese conjunto cuando no puede ser expresado, no lo puedo descomponer
como producto de otros polinomios en K de X de grado menor al grado de P de X. No lo puedo descomponer como dos o más factores de menor grado. Eso pues lo llaman irreducible, ya no se puede reducir más. Pero eso va a depender muchísimo del conjunto numérico en el cual tú estés trabajando. Mucho cuidado. En este capítulo nosotros vamos a trabajar precisamente con esto, ¿no? Vamos a trabajar con factorizar, pero ¿en qué conjunto numérico? No es lo mismo trabajar en R que, por ejemplo, en Z. Veamos un ejemplo, miren chicos, ¿sí? Este polinomio P de X, que obviamente se puede dar cuenta uno de forma rápida, que es un polinomio de grado 1. Es un polinomio lineal. Y ahí viene precisamente una primera observación que tiene que quedar clara para aquí en adelante. Ese polinomio dice que es irreducible entre el conjunto K, siendo K los enteros, los racionales, los reales, los complejos. Entonces, ese polinomio es irreducible a partir de esto. A partir de esa observación que aparece ahí con azul, que todo polinomio de grado 1 es irreducible en cualquier conjunto numérico. Entonces, cuando tú hagas este proceso de factorizar, cuando llegues a un factor de grado 1, ahí termina. Ya no puedes reducirlo más. Porque lo que dice la observación acá, que es todo polinomio, todo factor de grado 1 ya es irreducible. Ya no puedes avanzar más. Ya no puedes avanzar más. ¿Correcto? Pues acá tenemos como segundo ejemplo ahora un polinomio de grado 2. Un polinomio cuadrático. En este caso escrito como x cuadrado menos 5. Ese polinomio es reducible en R. ¿Qué significa eso? Que se puede reducir, pues que se puede simplificar, se puede expresar como la multiplicación de dos factores con coeficientes reales. Y eso es cierto. Pues este polinomio lo puedo escribir así, x más raíz de 5 por x menos raíz de 5. Entonces ya lo factoricé, mira. Ya lo expresé como la multiplicación de dos factores con coeficientes reales. Los coeficientes en este caso son 1, raíz de 5, 1 y menos raíz de 5. Todos son reales, pues. Es correcto, ¿no? Sí se puede descomponer en R. En R es reducible. Sí lo puede expresar como la multiplicación de dos factores con coeficientes reales, como puede ver ahí. Sin embargo, ojo acá, y ahí quiero aclarar bien el tema. Bueno, ahí las coeficientes son reales, te dicen claramente. Sin embargo, mira, ese mismo polinomio, nótese que es el mismo polinomio del ejemplo número 2, es irreducible en Z. Ahí entonces la importancia, chicos, de saber sobre qué conjunto numérico se quiere trabajar. Miren, en el ejemplo 2 y 3 estamos hablando de un mismo polinomio, pero lo que hemos hecho es cambiar el conjunto numérico. En Z no se puede reducir. En Z es irreducible, pero en R sí se puede reducir. Entonces, de ahí la importancia precisamente que debemos tener en cuenta cuando queremos factorizar. Es necesario, es conveniente que se diga sobre qué conjunto numérico queremos factorizar. ¿Ya? Ahora, acá hablamos de un factor primo de un polinomio. Eso va a ser precisamente clave también para cuando yo quiera factorizar, porque ¿qué cosa es factorizar? Expresarlo como la multiplicación de factores primos. Un factor primo es precisamente un factor irreducible en un determinado conjunto numérico. Y acá decimos lo siguiente, ¿no? F de X es un factor primo de un polinomio P de X si F de X es un divisor irreducible. F de X es un factor primo si es un factor irreducible, pues, ¿no? De P de X. Ya no se puede reducir más, por lo menos en el conjunto numérico donde estás trabajando o donde se está pidiendo realmente, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, miren chicos. Acá tenemos un ejemplo. P de X está dado así, 5x al cubo por x menos 7 al cuadrado por x más 4 a la quinta en z de x.
Ahí está precisamente el comentario que ahonda a la pregunta que hizo una de sus compañeras minutos antes, ¿no? Cuando nosotros hablamos, en este caso, los factores primos de Zx, los factores primos de Zx solo son x, x menos 7 y x más 4. Los factores primos son x, x menos 7 y x más 4. Las constantes no son factores primos, repito, ¿no? Sobre eso hay una teoría bastante amplia dentro de lo que es el álgebra superior. Entonces, no se consideran en este caso las potencias. Es lo mismo que pasaba en números, ¿no? Cuando decían, a ver, ¿cuáles son los factores primos de 12? 12 lo descompongo como 2 al cuadrado, que es 4 por 3. Los factores primos son 2 y 3, las bases nada más. Las bases, no considero los exponentes. Acá también, si ya logramos factorizar p de x por alguno de los métodos, ¿no? A los tantos que vamos a explicar el día de hoy, vamos a ver que se logra factorizar. Y entonces voy a seleccionar acá los factores primos. ¿Cuáles son los factores primos? Precisamente en este caso, para este polinomio que ya está dado factorizado, x, x menos 7 y x más 4. ¿No? Esos son los factores primos. Nótese que ahí, por ejemplo, no se está considerando 5 o menos 2, como decía su compañera, precisamente ¿cómo se llama? En la parte del chat. Los factores primos en z de x de ese polinomio son x, x menos 7 y x más 4. Ahora, aprovechemos esto para hablar del número de factores o también divisores de un polinomio. Para esto es necesario que el polinomio ya esté factorizado, ya esté expresado como la multiplicación de factores primos o irreducibles en un determinado conjunto numérico. Entonces tenemos acá, dado el p de x, nótese ahí que está factorizado, p1 de x elevado a la a, multiplicado por p2 de x elevado a la b, y así sucesivamente, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta que p sub 1, p sub 2, p sub 3, hasta p sub n son factores primos. Son factores primos, p sub 1, p sub 2, p sub 3, p sub n, como lo dice por acá, ¿ve? Ahí está, son factores primos. Y es más, primos entre sí 2 a 2. Ojo, P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub n, todos ellos son factores primos. Ya está factorizado, mejor dicho. Ya está en un conjunto numérico, en K de X. Pues. Ahora, ¿cómo vas a obtener el número de factores en este caso? Fórmula, que es precisamente, viene, una vez que está factorizado, considera los exponentes de los factores primos, los aumentas en una unidad, los multiplicas entre sí y al final le restas 1 para hallar el número total de factores. Es parecido acá, ¿ve? En el problema anterior, ojo, acá, mire, en esta parte. Acá ya el problema te está dando factorizado, mira. Estaba factorizado ya. X más 8 es un factor primo. ¿Por qué digo que es un factor primo? Es irreducible, pues, porque es lineal. Todo factor lineal es irreducible. Teoría. Todo factor lineal es irreducible en cualquier conjunto numérico, sea en Z, sea en Q, sea en R, sea en C, en lo que sea. Entonces ya no se puede hacer más, pues ahí queda, ¿no? El exponente de x más 8 es 1. No se escribe, pero se sobreentiende. Es 1. Entonces le aumento 1, 2. Ya va 2 ahí. El otro factor primo también tiene exponente 1, mira. El x menos 1 te eleva a 1, que no se escribe, pero se entiende. Es 1. Le aumento 1, 2. El x menos 3 tiene exponente 1, le aumento 1, 2. Entonces sería 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y le resto 1, que dice la fórmula, serían 7. Ahí están los 7 factores. Ahí están los 7 factores. X más 8, X menos 1, X menos 3, X más 8 por X menos 1, X más 8 por X menos 3, X menos 1 por X menos 3, y X más 8 por X menos 1 por X menos 3. Ahí están todos los factores. Pero los factores primos solo son 3, que son X más 8, X menos 1 y X menos 3, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar ahí, por favor, frente a la pregunta que se haga. En la parte práctica también vamos a ver precisamente algunos problemas que tienen que ver con factores y otros con factores primos. Esta es la formulita. Dentro de ese rectángulo verde que ustedes observan por ahí, están precisamente
la fórmula que me permite hallar el número de factores de un polinomio. Acá, para reforzar un poco la idea, tenemos este polinomio que ya está factorizado, obviamente, ¿no? Ya está factorizado x menos 5 al cubo, x menos 8 a la quinta por x más 7 a la 1. En z de x. Ahí tenemos el polinomio, miren, ¿eh? Entonces decimos acá, el número de factores primos de p de x, factores primos. Cuando hablamos de factores primos, solamente tiene que ver las bases nada más. Las bases. Y ya digo que son primos porque son lineales, pues. Recuerden, chicos, siempre esto. Todo factor lineal ya es un factor primo, porque es irreducible. Entonces, ¿cuántos factores primos hay? 3. Ahí están, sombreaditos, mira. El x menos 5, el x menos 8 y el x más 7. Son los factores primos. El número de factores de p de x. Ah, bueno, ahí aplica la formulita que está arriba en el rectángulo verde, pues. 3, le aumentas 1. El otro factor 5, le aumentas 1. El otro exponente 1, le aumentas 1. Y a todo esto le restas 1. Y finalmente me queda 47 factores tiene ese polinomio p de x. O divisores también, como quiere llamarle, ¿no? Número de factores o número de divisores. Ahora sí entramos al terreno, precisamente. Todo eso básicamente me sirve como una plataforma para poder entender este proceso algebraico, el cual nosotros vamos a detallarlo. Y sobre todo nos interesan los métodos, los diferentes métodos que vamos a utilizar. Bueno, recordemos, un número entero p, no primo, 12 por ejemplo, o 60, se puede expresar como producto de números primos llamados factores de p. 12 en este caso es 2 al cuadrado por 3. 60 en este caso es 12 por 5, 2 al cuadrado por 3 por 5. 2 al cuadrado por 3 por 5, ¿no es cierto? 12 por 5. Y así, eso lo sabemos de aritmética, realmente, ¿no? 70 es 2 por 5 por 7. En este caso los factores primos son 2, 5 y 7, está claro. Del mismo modo se puede establecer la siguiente definición, pero ya dándole el sesgo algebraico. Factorizar un polinomio p de x en un conjunto k de x es representar dicho polinomio como la multiplicación o el producto indicado de los factores primos y o sus potencias. Puede ser que tengan potencias, como no, ¿no es cierto? Acá tenemos un ejemplo, miren, p de x. P de x es un polinomio con una sola variable y en este caso está expresado así como x menos 3 elevado a la 1, se entiende, multiplicado por x más 1 elevado al cuadrado. En este caso los factores primos, está claramente identificados, son x menos 3 y x más 1, que son lineales. Al ser lineales, son irreducibles. ¿Correcto? Son factores primos. En este caso, ahora, para el ejemplo número 2, tenemos un polinomio Q con variables x e y, nótese y, y los factores primos de ese polinomio serían pues x más y más 1 y el otro es x más y. Ahí están los factores primos, ¿no? Pues como un producto indicado de factores primos y o también de sus potencias. En este caso, x más y al cubo. Expresado así. Entramos ahora sí a estudiar los métodos de factorización. Por un tema de no perdernos mucho en la hilación, en algunos casos voy a trabajar algunos métodos, inmediatamente paso a explicar algunos problemas para ir avanzando paralelamente la teoría con la práctica, ¿ya? El primer método, este es uno de los métodos que seguro todos lo conocemos, tengo la seguridad casi, lo hemos trabajado en alguna parte de nuestra vida académica, ya sea dentro de la educación básica regular o ahora mismo en algunos otros cursos, el método del factor común por agrupación por términos. Dice que consiste en observar si el polinomio tiene uno o más factores comunes, factores que se repiten, a eso se refiere, ¿no? Que pueden ser monomios en algunos casos o polinomios. Entonces, por eso se llama factor común monomio o también factor común polinomio. Si es que se repite, depende de lo que se repita, pues de lo que tengan en común. Acá tenemos un ejemplo, a ver, para aclarar un poco la idea.
hay que factorizar este polinomio, p de x. Mira que está dado así. X al cubo más 3x cuadrado menos 9x menos 27 en z de x. Primero hay que entender a qué se refiere cuando me dicen factorizar en z de x. Porque eso va a ser algo muy recurrente el día de hoy y en los temas que sigan a continuación. Factorizar en z de x, en r de x, en q de x. ¿Qué significa eso? Lo que me quiere decir es que hay que tratar de expresar ese polinomio como la multiplicación de factores primos con coeficientes en z, enteros nada más, con coeficientes enteros. Bueno, vamos a ver. Entonces agarro y agrupo acá convenientemente. Pues llaman el método factor común por agrupación de términos, ¿no? Un ratito, por favor. Ya, entonces tenemos acá los dos primeros términos, que son x al cubo más 3x cuadrado. Son los dos primeros términos, ¿correcto? O los dos primeros sumandos, como quería llamarle. De esos dos primeros sumandos, vamos a sacar un factor común, en este caso x al cuadrado, porque ese x al cubo, tú lo puedes escribir como x al cuadrado por x. Ojo, el primer sumando, x al cuadrado por x. Entonces, de esos dos términos sale el factor común x al cuadrado. Y nos va a quedar x más 3. Aplica la propiedad distributiva y verifica, pues, x cuadrado por x, x al cubo, más x cuadrado por 3, 3x cuadrado. De los dos últimos términos, es decir, de menos 9x menos 27, acá, factorizas en este caso menos 9. Menos 9 es un factor común, ¿no? Es un factor común. Se repite, pues, porque es menos 9x y el otro es menos 9 por 3. Entonces, menos 9 es un factor común, ¿no? Es un factor común, no es un factor primo, es un factor común. Entonces me queda menos 9 por x más 3. Está, mira, menos 9 por x, menos 9x, menos 9 por 3, menos 27. Y ahí está resaltado con marrón, precisamente, otro factor que se está repitiendo. Es un factor común polinomio. Ahora, se repite el x más 3 en ambos términos. Sale pues el x más 3. Sale el x más 3. Ahí está. ¿Qué nos está quedando en el otro factor? Nos quedaría pues x cuadrado menos 9. Del primer factor ya no puedo hacer nada porque es un factor lineal. La teoría dice todo factor lineal ya es irreducible, ya no se puede hacer nada en el primer factor. En el segundo factor sí todavía tengo problemas ahí, porque es un factor cuadrático y probablemente se pueda reducir. O sea, probablemente sí lo puede expresar como la multiplicación de dos factores con coeficientes enteros. Y es cierto, porque x cuadrado menos 9 lo puedo escribir como x más 3 por x menos 3. Ahí está, ¿no? X más 3 por x menos 3. Son coeficientes enteros, que es lo que me está pidiendo arriba. Factorice en z. Factorice en z significa expresarlo como la multiplicación de factores primos con coeficientes enteros. Bueno, arreglando esto, x más 3 por x más 3 sería x más 3 al cuadrado por x menos 3. Los factores primos, ¿cuáles son? X más 3 es uno de ellos y el otro es x menos 3. Ahí están los factores primos. ¿Correcto? Para eso se aplicó precisamente este primer método, el método del factor común por agrupación de términos. En algunos problemas, en algunos casos, ya lo van a ver ustedes en la parte práctica, a veces vamos a repetir hasta 2, 3 veces ese factor, ese método, el método de factor común. El otro método del cual le vamos a hablar el día de hoy es un método que ya tú lo has aplicado, el aspa simple, ¿no? El aspa simple para un polinomio de dos variables. Ahí está.
Estoy sumando ax a la 2n, ci a la 2m, y el término central debe tener esta forma, x a la n y el y a la m. Esta forma debe tener precisamente un polinomio, precisamente que tenga dos variables, y del cual tú quieres aplicar precisamente el aspa simple. Miren los términos extremos, ax a la 2n y el otro es ci a la 2m. En el término central sería bx a la n por y a la m. Ahí está. Tenemos este polinomio. Bx, ¿qué cosa es? Sería ax a la 2n, bx a la n más c. Ese es para el caso, por ejemplo, de un polinomio que tiene una sola variable. Este es para el caso de un polinomio que tiene una sola variable. ¿Ah? Fíjense ahí. Entonces, tenemos lo siguiente, pues. ¿Cómo vamos a aplicar el aspa simple? Está claro que si n y m es igual a 1, me quedaría pues ax al cuadrado, bx y por y más c por y al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Ahora, si m y n fueran iguales a 2, me quedaría algo como el ejemplo que está propuesto ahí. Si m y n fueran iguales a 2, nos quedaría así tal como está por ahí, factorice eso. Ese polinomio que me están dando para factorizar, ojo, ese polinomio que me están dando para factorizar ahí, ojo, lo debo tener en cuenta que, ¿cómo se factoriza eso? Primero descompone los términos extremos. Descompones los términos extremos. O sea, hay que descomponer 4x a la cuarta por un lado y 9y a la cuarta por otro lado. Pero hay que descomponerlo de tal manera que cuando multipliquemos en aspa y sumemos algebraicamente, me tiene que dar el término central. Bueno, y acá por un tema ya de tiempo, ya lo he descompuesto precisamente en los factores, ¿no? Que yo buscaba precisamente. Entonces ahí, factores de 4x a la cuarta, 4 por 1, 4, x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta. Factores de 9y a la cuarta, lo descompongo como menos 9y cuadrado menos y cuadrado. Menos por menos da más, 9 por 1, 9, y cuadrado por y cuadrado, y a la cuarta. Así lo hemos descompuesto, porque hay muchas maneras, ¿ah? Mira, acá en la primera parte podría haber sido 2, 2, o 4, 1, menos 4, menos 1, menos 2, menos 2. En la segunda parte también, ¿no? 3, 3, menos 3, menos 3, 9, 1, menos 9, menos 1, como en este caso. Pero ¿por qué lo hemos descompuesto así? Es lo que te decía, ¿no? Hay que descomponerlo, pero de tal manera que se cumpla lo siguiente. Cuando multipliquen aspa, acá, ojo, por un tema de tiempo, la parte literal la voy a obviar, simplemente voy a trabajar con los coeficientes, digo así, 4 por menos 1, menos 4. Se entiende que es menos 4, x cuadrado y cuadrado, pero la parte literal no la voy a mencionar. Yo digo así, voy a trabajar así, 4 por menos 1, menos 4. La otra aspa, 1 por menos 9, menos 9. Menos 9 menos 4, menos 13. Ahí está ya. Cuadró. ¿Te das cuenta? Entonces descompone los términos extremos, ojo, luego multiplicas en aspa, sumas algebraicamente y tiene que darte el término central, como en este caso, ¿no? Miren, 4 por menos 1, menos 4. Tenlo en cuenta, menos 4. 1 por menos 9, menos 9. Menos 9 menos 4, menos 13. Ya, cuadros. ¿Cuál es la factorización? Bueno, los factores los tomas así, en forma horizontal. Un factor sería 4x cuadrado menos 9y cuadrado, un factor, ahí está, mira, 4x cuadrado menos 9y cuadrado, y el otro factor sería x cuadrado menos y cuadrado. Pero como me están pidiendo factorizar en z, factorice en z, es decir, hay que tratar de expresarlo como la multiplicación de factores primos con coeficientes enteros. Entonces, ese 4x al cuadrado, 4x cuadrado menos 9y cuadrado, lo puedo descomponer. Es una diferencia de cuadrados. Ahí está, 2x más 3y por 2x menos 3y. ¿Correcto? 2x más 3y por 2x menos 3. Y el x cuadrado menos y cuadrado también es una diferencia de cuadrado, ¿no? El x cuadrado menos y cuadrado, ¿qué cosa es? X más y por x menos y. Ahora sí, ya está. Correcto, es x más y por x menos y.
Efectivamente, entonces chicos, y ahí sí a nadie me discute que eso ya está factorizado, ya está expresado como la multiplicación de factores primos irreducibles. ¿Por qué digo que son irreducibles? Porque son lineales. Que tengan dos variables, sí, es cierto, tienen dos variables, pero son lineales. Y yo sé por teoría que todo factor lineal ya es irreducible en cualquier conjunto, en particular en Z, que me están pidiendo, ¿no? En ese conjunto. Entonces ahí ya está factorizado, por ejemplo. ¿Ah? Vamos a ver un ejemplo, un ejercicio ahora sí, de estos dos métodos para avanzar, por favor. Vamos a ver este primer ejercicio. Dice, al factorizar este polinomio, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, tiene ese polinomio, miren. Tiene dos variables con 6 términos en Z. Hay que hallar el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden respectivo. Bueno, se trata de, para poder responder a estas proposiciones en materia de saber si es verdadero o falso, lo que tendríamos que hacer es factorizar ese polinomio. Y para eso deberíamos, de alguna manera, apoyarnos en algunos métodos. Entonces, vamos a ver acá, como solución. Bueno, ahí tenemos x al cubo menos y cubo, más x cuadrado más x por y más y cuadrado, más x por y multiplicado por x menos y más 1. Entonces, estos dos primeros términos que están con rojito, eso que acabo de subrayar con rojito, eso es una diferencia de cubos. Tema estudiado en la semana 6, cuando trabajamos con productos notables, diferencia de cubos. Ah, bueno, hago memoria, y eso es x menos y por x cuadrado más x por y más y cuadrado. Ya está. Esos tres sumandos que siguen, x cuadrado más x por y más y cuadrado, lo escribo así, más 1 por eso. 1 por ese paréntesis, te queda el paréntesis. Es como decir, 5, ¿cómo lo escribo? 1 por 5, solamente para darle forma nada más. 10, ¿cómo lo escribo 10? 1 por 10. Entonces, esos tres sumandos que siguen, estos que están acá, esos tres sumandos que siguen, x cuadrado más x por y más y cuadrado, lo escribo como 1 multiplicado por eso. 1 multiplicado por eso me queda lo mismo, más lo que está sobrando acá. Ahí está, más x por y multiplicado por ese factor. ¿Correcto? Ahí estamos. X por y multiplicado por x menos y más 1. Ahora, ¿qué más? Y miren, tenía 6 términos. Si ustedes observan arriba el polinomio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos tenía. Y ahora nos hemos quedado solamente con 3 términos. Nos hemos quedado con 3 términos. El término rojo, el que está en el centro y el otro sumando. Vamos a seguir. De los dos primeros sumandos, en los dos primeros términos, voy a subrayarlo. Y acá. De los dos primeros sumandos. ¿Habrá algo que se repite? Sí. ¿Qué se repite? X cuadrado más x por y más y cuadrado. Ese es un factor como un polinomio. Hay un polinomio que se está repitiendo, pues. Es el x cuadrado más x por y más y cuadrado. Ese factor sale. Está subrayado, se repite, sale. Ahí está. ¿Qué nos va a quedar en otro lado? Te queda x menos y más 1. X menos y más 1. Ahora más lo que está por ahí, pues, ¿no? Más lo que está por allá. Nuevamente, chicos, nuevamente, acá hay un factor común que se repite. Mire, ya teníamos 3, ahora se redujo a 2 términos nada más. Ahora se repite, en estos dos sumandos que tenemos ahí, se repite el x menos y más 1 y acá también el x menos y más 1. Ahí se repite, ¿no? El x menos y más 1. Ese factor sale. Ese factor sale. Ahí está. X menos y más 1. Salvo. ¿Qué nos va a quedar en otro lado? X cuadrado más x por y más y cuadrado más x por y. ¿No es cierto? X cuadrado más x por y más y cuadrado más el x por y. Ahora ahí hay dos términos semejantes. Miren, el x por y y luego también está el x por y. Entonces se forma así. X cuadrado más 2xy más y cuadrado. ¿Correcto? X por y, miren ahí, y luego aparece también más allá un x por y, sería 2 veces x por y. Pero nos damos con la sorpresa de que ese último factor es el desarrollo del cuadrado de un binomio. El segundo factor, ojo, el segundo factor.
Eso es x más y elevado al cuadrado. ¿Correcto? X más y todo elevado al cuadrado. Ahora sí, ya el polinomio P está factorizado. ¿Correcto? Ya está factorizado. El primer factor es x menos y más 1. Es un factor lineal. ¿Que tiene dos variables? Sí, pero es lineal. Por lo tanto, es irreducible. ¿Correcto? El otro factor es x más y. También es lineal. En este caso, elevado al cuadrado. Muy bien. Decimos acá, los factores primos de ese polinomio en z son x menos y más 1 y el otro es x más y. ¿No? X menos y más 1 es un factor primo y el otro es x más y, como le repito. Los factores primos solamente son las bases, nada más, chicos. Eso me permite ya determinar el valor de verdad de esas proposiciones que están dadas arriba. Por ejemplo, uno me dice x menos y más 1 es un factor primo verdadero, porque ahí está, pues x menos y más 1 es un factor primo. El primero es verdadero, ¿no? Ahí está. Ahora, también puedo responder 3, mira. 3 me dicen que x cuadrado más 2xy más y cuadrado es otro factor primo. Falso, porque el factor primo es x más y nada más. La 3 es falso. Ahora, la 2 se puede obtener fácilmente, ¿no? La 2 se puede obtener fácilmente. X menos y más 1 por x más y es un factor. Claro que es un factor, pues, ¿no? Recuerden que ahí se pueden calcular. ¿Cuántos factores tiene ese polinomio? Factores, ¿ah? El exponente del aumento 1 sería 2. El otro exponente del elemento 1 sería 3. 2 por 3, 6, menos 1, 5 factores en total tiene. Pero un factor es x menos y más 1 multiplicado por x más y. De los 5 factores que tiene P, uno de ellos es x menos y más 1 multiplicado por x más y. La segunda proposición resulta ser verdadera. Entonces, verdadero, verdadero, falso. Esa es la respuesta precisamente al ejercicio número 1. Acá, ¿qué es lo que se aplicó, chicos? Se ha aplicado en reiteradas veces el método del factor común, ¿no? El primer método que hemos estudiado. La respuesta la encontramos entonces en la alternativa C. Vamos rápidamente al problema número 2. ¿Qué nos dice el problema 2? Ojo, dice que al factorizar este polinomio en z, miren, en z de x, en un primer proceso por aspa simple se obtiene, ahí está, ya te dan el esquema, ya te están dando el esquema, no hay que mover. A mayor que 0, bueno, determine la suma de b y un factor lineal de p de x. Bueno, entonces acá voy a sacar provecho del esquema que ya está dado, que es un aspa simple, me dicen. Pero ya te están dando el esquema, entonces ya me permite hallar ciertas cosas por acá. Veamos. Por el método del aspa simple, se entiende que lo primero que hay que hacer es descomponer 8. Entonces, ¿cómo descomponemos 8? A por 2A. A por 2A tiene que darme 8. Olvídate de la parte literal, porque x cuadrado por x cuadrado ya te da x a la cuarta. Esa parte literal no me preocupa. Me preocupan los coeficientes. Entonces yo digo A por 2A tiene que darme 8. A cuadrado es igual a 4, por lo tanto A toma dos valores, 2 o menos 2. A es 2 o A vale menos 2. ¿No es cierto? Pero como el problema te dice que A es positivo, es ahí donde fijo el valor de A. A tiene que ser 2. Por otro lado, vamos a la otra parte, al otro extremo. 5 por menos D, 5 por menos D me tiene que dar menos D más 4. 5 por menos D tiene que ser igual a menos D más 4. Porque esa es la forma como tienes que trabajar tú cuando aplicas el aspa simple. Descompone los extremos, dices. Descompone los extremos. Ya, entonces A por 2A me tiene que dar 8 y 5 por menos D tiene que darme menos D más 4. Bueno, ahí te queda ya multiplicando, te queda menos 5D es igual a menos D menos 4. Ya haciendo una transposición de términos, finalmente ya que D vale 1. A es igual a 2, D es igual a 1. Ahora sí, veamos. Reemplazando, a ver, chicos, me quedaría acá, miren, el polinomio va a quedar así, 8x a la cuarta más bx al cuadrado más, pero menos
D más 4, D vale 1. En todo caso me quedaría menos 5 de frente ahí, menos 5 porque D vale 1. Y colocamos los valores que hemos obtenido. A vale 2 sería 2x cuadrado. Como A vale 2 sería 2 por 2, 4x cuadrado. En el otro lado sería 5 y menos 1. Eso me permite hallar B ya, chicos. Eso me permite hallar B. ¿Por qué? Porque recuerdan cómo se obtenía B. Multiplico en aspa, sumo algebraicamente y me tiene que dar el término central. 5 por 4, 20. 2 por menos 1, menos 2. 20 menos 2, 18. Por lo tanto, B tiene que ser igual a 18. Hemos dicho y hemos acordado que la parte literal la voy a obviar. La parte literal no la voy a considerar. Simplemente digo 5 por 4, 20. 2 por menos 1, menos 2. 20 menos 2, 18. B tiene que ser igual a 18. Ahí está. Ya tengo el valor de B. Ahora, ¿cómo quedaría P de X factorizado? A ver, P de X va a quedar así. 2x cuadrado más 5, un primer factor, ya sabes que los tomas así en forma horizontal. Un primer factor es 2x cuadrado más 5 y el otro factor es 4x cuadrado menos 1. Que lo escribes así, 2x todo al cuadrado menos 1 al cuadrado. Para verlo, para representarlo como una diferencia de cuadrados. Ojo, los factores son 2x cuadrado más 5, un primer factor, y el otro es 4x cuadrado menos 1, el segundo factor. Pero ese 4x cuadrado menos 1 lo escribo como 2x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y entonces, con respecto al primer factor, mira, arriba está, lo he colocado así, 2x cuadrado más 0x más 5, arriba está con azulito o con celeste, como quiera ver. Ese factor ya no lo vas a poder descomponer en z. Con coeficientes enteros no lo vas a poder descomponer. Inténtalo si quieres. Descompone 2x cuadrado, 2 por 1, descompone 5, 5 por 1, multiplica en aspa, nunca te vas a decir 0. Por más intentos que tú hagas con coeficientes enteros, no lo vas a poder descomponer. Desafortunadamente, entonces, ese factor queda como un factor primo en Z. En Z, ojo, hago la aclaración. Repito, ahí yo te invito a que trates en lo posible de descomponer, ojo, los extremos, 2 por 1 y acá 5 por 1, multiplicas en aspa, sumas, no te va a quedar 0. Cambia, menos 5 menos 1, agota todas las posibilidades, no vas a poder. Queda ahí. El otro factor sí, porque es una diferencia de cuadrados. Entonces lo escribo como 2x más 1 por 2x menos 1. Es una diferencia de cuadrados. Pues. 2x más 1 por 2x menos 1. ¿No es cierto? Entonces acá tendríamos los factores primos en z de x. ¿Cuáles van a ser? 2x cuadrado más 5, 2x más 1 y 2x menos 1. Son los factores primos. Ya no se puede reducir más. Ya no se puede descomponer. Son los factores primos. Ahora, ¿qué pedí el problema? Miren lo que pedí el problema. Dice, determine la suma de B. B vale 18. B vale 18. Y un factor lineal de P de X. Puedes tomar el 2x más 1 o el 2x menos 1, con cualquiera de ellos. Porque el primero es cuadrático, eso no juega. Ese no participa. Porque están pidiendo un factor lineal. Un factor lineal que puede ser 2x más 1 o 2x menos 1. Con cualquiera de ellos trabajas. Entonces, finalmente dices, voy a sumar B con un factor lineal. Voy a sumar B, en este caso 18, sumo con un factor lineal que puede ser 2x más 1. ¿Cuánto me quedaría? 2x más 19, ¿no? Porque si tomas el otro factor lineal, te quedaría 2x más 17 y no hay como alternativa. Pues. Es precisamente por eso, ¿no? Por eso. Entonces la respuesta la encuentras precisamente en la alternativa B. ¿No? A ver. Un toque, por favor, si puede conseguir, se agradecería. Ya, bueno, vamos al problema número 1. A ver, vamos a ver, problema número 1, por acá está. A ver, para que tomen captura, chicos. A ver, voy a avanzar acá. Esta, chicos, a ver. Muy bien.
Vamos al ejemplo número 3, chicos. Miren, dice lo siguiente. Al factorizar este polinomio, tenemos un polinomio de grado 6, observen ahí, con una sola variable, pero hay que factorizarlo en R, dice, con coeficientes reales, mejor dicho, ¿no? El número de factores primos de P de X representa la propina diaria en soles que otorga Rubén a su nieto Julio César. Calcule cuánto recauda semanalmente Julio César si el día domingo es el único día que no recibe propina. O sea, de lunes a sábado, ¿no es cierto? De lunes a sábado, 6 días a la semana. Bueno, entonces se trata de hallar el número de factores primos de ese polinomio, que obviamente hay que factorizarlo. Si yo hablo de factores primos es porque ya estamos hablando de ese proceso llamado factorización. Así es que vamos a factorizar, chicos. Vamos a factorizar. Entonces, de esos dos términos que están subrayados, del primer y segundo, miren, del primer y segundo factorizo x a la cuarta. Saco factor común x a la cuarta. Un factor común monomio sería, ¿no es cierto? Y me quedaría pues x a la cuarta que multiplica a x cuadrado menos 2. Aplica la propiedad distributiva y vas a ver que se cumple. X a la cuarta por x cuadrado, x a la sexta. Menos x a la cuarta por 2, 2x a la cuarta. Ahora, de los dos últimos términos, esos que están ahí, factorizamos menos 16. Factor de 16, que multiplica a x cuadrado menos 2. Menos 16 por x cuadrado, menos 16 x cuadrado. Menos por menos da más, 16 por 2, 32. Ya está, correcto. Ahora bien, de esos 4 términos que habían dado inicialmente, ahora se redujo a 2 términos nada más. Mirá, inicialmente ese polinomio tenía 4 términos, x a la sexta, 2x a la cuarta, 16x cuadrado y 32. Tenía 4 términos. Ahora se redujo a 2 nada más. Pero aún todavía falta factorizar. Ahí me doy cuenta que voy a emplear nuevamente este método del factor común. Ahí está, lo que está con fucsia, está subrayado, se está repitiendo. Es un factor común. Sale entonces. X cuadrado menos 2 sale. ¿Qué nos quedaría? X a la cuarta menos 16. Pero ten en cuenta que me están pidiendo en R. O sea, hay que descomponerlo con factores primos de coeficientes reales. Bueno, ese x a la cuarta menos 16, ese segundo factor, lo puedo escribir como una diferencia de cuadrados. Lo escribo así, ¿eh? X al cuadrado menos 4 al cuadrado. Para darle la forma de una diferencia de cuadrados. Darle la forma de una diferencia de cuadrados. Entonces va a quedar acá x cuadrado menos 2 por x cuadrado menos 4 por x cuadrado más 4. ¿Sí? X cuadrado menos 4 por x cuadrado más 4. Y entonces sigo trabajando. Miren, el segundo paréntesis o el segundo factor, ya eso al toque uno puede ver que es x más 2 por x menos 2. El primer factor, ahí tengo que tener cuidado, porque tengo que preguntar dónde se quiere factorizar. Porque si es en z, ahí termina. Ya no puedo hacer más. En z, ya no lo puedo escribir como la multiplicación de dos o más factores con coeficientes enteros. No se puede. Pero como me piden en R sí se puede factorizar eso. Lo escribo así, mira. X al cuadrado menos, ese 2 lo escribimos como raíz de 2 al cuadrado. Para que lo podamos ver como una diferencia de cuadrado nuevamente. El x cuadrado menos 4 lo escribo también como x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y entonces ahí va a quedar así, diferencia de cuadrados. X más raíz de 2 por x menos raíz de 2. Luego el otro factor x más 2 por x menos 2 multiplicado por x cuadrado más 4. De los 4 primeros factores no tengo nada que hacer porque son lineales. Ya, cuando son lineales, asunto arreglado, ya es irreducible. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto son factores lineales. Ya no se puede hacer nada. Mi preocupación va por el último factor, que es un factor cuadrático. Yo no sé si se puede reducir o no en R. Ah, pero ahí viene una teoría. Cuando tú tengas un factor cuadrático, como en este caso, y quieres averiguar si es reducible o irreducible, pero en R, los reales, bastará trabajarlo con su discriminante. Si el discriminante, ojo, si el discriminante es menor que 0,
Si el discriminante es menor que 0, entonces ese factor cuadrático es irreducible en R. Ya no se puede reducir más. ¿Correcto? Si el factor cuadrático es tal que su discriminante es menor que 0, entonces ese factor cuadrático es irreducible, como en este caso, ¿no? Miren acá, este factor que está con amarillo ahí, x cuadrado más 0x más 4, es tal que su discriminante es menos 16. Recuerden cómo se define el discriminante, b cuadrado menos 4ac. Entonces el discriminante negativo, ya, ese es un factor cuadrático irreducible en R. En R no lo vas a poder reducir, no lo vas a poder reducir, porque así dice la teoría. Si un factor cuadrático es tal que su discriminante es menor que 0, ese factor cuadrático es irreducible en R. Bueno, entonces ya no se puede hacer más, pues, porque está la teoría, ¿no? Me queda así, p de x más raíz de 2 por x menos raíz de 2 por x más 2 por x menos 2 por x cuadrado más 4. Ya no se puede decir eso. Son los factores primos, pues. ¿Cuántos factores primos hay? 5 factores primos. Y según el problema, decía que el número de factores primos representa la propina diaria en soles que otorga Rubén a su nieto Julio César. Entonces estaría diciendo que, según el problema, lo que le entrega de propina Rubén a su nieto es 5 soles diarios, ¿no? Porque dice el número de factores primos. ¿Cuántos factores primos hay? 5. Esa es la cantidad de soles que le entrega como propina. La propina diaria sería 5 soles. Por lo tanto, Julio César recauda semanalmente 6 por 5, 30 soles. La respuesta la encontramos en la alternativa A, ¿cierto? Porque el domingo es el único día que no recibe propina. Entonces serían 6 días nada más, ¿no? Preguntas, chicos, por favor. A ver, no hay nada, entonces no vamos por acá. A ver, un momentito, por favor. Voy a repetir solo la parte en que descartó que no era reducible el x al cuadrado más 4. Ya. Es esto, es una propiedad, chicos, en realidad. Es una propiedad. Que si yo tengo acá, a ver, vamos a ver, estábamos acá, en este factor, me quedaba, y los demás son lineales, los demás todos son lineales, ya son lineales, ya es problema zanjado. Todo factor lineal es irreducible. Ahora, ¿cómo determino cómo hay un factor cuadrático que es la piedrecita en el zapato? Y la propiedad es esta, mire, mejor lo escribo acá, ¿no? Mejor lo escribo por acá. Todo factor cuadrático que el discriminante es menor que 0, así, en pocas palabras, el delta por acá, delta menor que 0, tal que entonces es un FCI, para abreviar, es un factor cuadrático irreducible y es claro, por favor, en R de X. Ahí sí hay que ser claro, en R de X. Así. Esto, por favor, que quede bien clarito acá, lo voy a resaltar con rojo. Ahí está, miren chicos, en la parte superior. Todo factor cuadrático, al que su discriminante sea menor que 0, es un factor cuadrático irreducible en R, por favor. En R, ¿ah? Entonces,
lo primero que tendría que ver es dónde me están pidiendo. Y en este caso me están pidiendo factores en R. Pues acá está en R. Ya, muy bien. Por ahí está la cosa. Y como acá tengo un factor cuadrático, este es un factor cuadrático, entonces inmediatamente hago uso de ese teorema. Pues calculo su discriminante. Pues. Acá está, mira, el factor cuadrático es x cuadrado más 0x más 4. A vale 1, B vale 0 y C vale 4. Recuerda cómo se calculó el discriminante, ¿no es cierto? Es B cuadrado menos 4AC. Entonces, B es 0, menos 4, A vale 1 y C vale 4, sería menos 16. Ah, si el discriminante es menor que 0, porque es negativo, entonces ese factor cuadrático es irreducible. No se puede reducir en R. Déjalo ahí. En C, por ejemplo, en los complejos sí se podría reducir, se puede descomponer, pero en R no. Entonces queda ahí, precisamente valiéndome de esta propiedad que está por acá con rojo. En R, un factor cuadrático tal que su discriminante es menor que 0 es irreducible. Por eso es que ahí nomás queda, ¿no? De lo demás, ya de estos que están por acá no me preocupo porque son lineales. Son lineales y son irreducibles. El tema era este de acá, me preocupaba. Pero eso lo salvé precisamente con este enunciado que está por acá en la parte superior. ¿Ya? Por acá alguna pregunta. Pero podría ser, o sea, no es difícil eso realmente, chicos, ¿eh? No es difícil. ¿Por qué? Porque si yo le diría acá, a ver, no es nada difícil realmente. Es como, a ver, si yo le dijera, donde hay un espacio por acá. ¿Ve? No es nada difícil, muchachos. P de X. Podría ser, ¿no? Podría ser. No descarto esa posibilidad. Yo tengo un P de X, por ejemplo, acá. X al cuadrado, más 1, por ejemplo. No es sencillo. Eso, en R, es irreducible. Porque su discriminante es menos 4. Es irreducible. Ese es irreducible en R. En R, este problema en R de X es irreducible. Ojo, no se puede. ¿Por qué, profesor? Ahí haya tu discriminante y logras ver que su discriminante es menor que 0. Ya, entonces concluyo que en R de X es irreducible. Es irreducible. Ya está. Sin embargo, en C ya es reducible. En C de X, ojo acá, C, por acá está C. En C de X es reducible. Reducible. ¿Por qué, profesor? Pues lo puedo escribir así, miren, ¿eh? Ese mismo polinomio yo lo puedo escribir así, como una diferencia de cuadrados. Acá lo escribo aquí, P de X, lo puedo escribir así, de esta forma. Dos factores. Un factor y otro factor, que sería X más Y, y el otro sería X menos Y. Así. Miren, ya trabajamos con coeficientes complejos. Si tú multiplicas esos dos factores, ojo, tú multiplicas estos dos factores, están acá, ¿qué te quería? Diferencia de cuadrados, x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Pero el y cuadrado de menos 1, con ese menos hace más, entonces te queda x cuadrado más 1. ¿Te das cuenta? No es difícil, ¿no? O si acá le hubieras puesto, por ejemplo, x cuadrado más 9. A x cuadrado más 9, eso en R no se puede porque su discriminante es menor que 0. Pero en C sí, porque le ponemos acá x más 3y y acá le ponemos x menos 3y y se acabó el problema. Ya se puede descomponer, se puede factorizar, ¿no es cierto? Entonces es importante, por digo, cuando entremos al terreno de la factorización, es importante saber sobre qué conjunto numérico quiere que se factorice. Porque este polinomio en R es irreducible. Pero ese mismo polinomio en C es reducible. Y acá está, pues, se puede descomponer así, con coeficientes complejos. No es difícil, ¿no? No es difícil realmente. Es básicamente rescatar la misma idea que se tiene.
Ahora, va a depender mucho. Si el problema está un poco más complejo, hay que descomponerlo, hay que sumar, hay que restar, hay que acudir a ciertos métodos. Acá estoy proponiendo un ejemplo bastante sencillo, bastante didáctico, ¿no? Pero de repente hay que tratar de utilizar ciertos métodos para poder factorizarlo. Pero ya es otro tema, ¿no? ¿Correcto? Entonces, chicos, vamos a ver esto. Vamos a seguir avanzando. Espero haber respondido a la pregunta. Esto de acá ya está ahí, ¿no? Ya terminamos acá. Vamos a la otra diapositiva. Ah, por acá. Y por acá vamos a seguir avanzando los métodos, chicos, ¿sí? Porque factorizar es encontrar precisamente los métodos, chicos. Vamos a ver acá. Ahora vamos a ver el método del aspa doble. Para el aspa doble, nuestro polinomio debe tener esta forma. Miren, para el aspa doble, tiene que tener 6 términos. AX a la 2n, CI a la 2m, BX a la n y a la m, el DX a la n, el EI a la m y el f. Esa forma debería tener, digamos, el polinomio si es que pretendo factorizarlo mediante el aspa doble. En realidad van a aparecer 3 aspas, ya lo van a ver ustedes. No sé a qué viene el aspa doble, pero inclusive hay aspa triple, el método del aspa triple también, ¿no? Pero en este caso solamente se considera hasta el aspa doble. Para empezar, como repito, debemos tener en cuenta la forma general que debe tener nuestro polinomio si es que quiero o pretendo aplicar el método del aspa doble. 6 términos, miren ahí, 2, 4, 6 términos. Y esa es la forma que debe tener. Claro, si m y n fueran unos, sería ax al cuadrado, bx por i, ci al cuadrado, dx más ei más f, ¿no? El caso particular cuando m y n son iguales a 1. Pero esas aspas son las que van a aparecer acá, mira. La primera aspa juega con 1, 2 y 3. Juego con esos 3 términos para formar la primera aspa. La segunda aspa es con 3, 5 y 6. Y validas con 1, 4 y 6. La última aspa siempre es 1, 4 y 6. Vamos a ver a continuación, ¿no? Para el caso m y n que son iguales a 1, como repito, si m y n son iguales a 1, me quedaría de esta forma, ¿no? Ax al cuadrado más bx por i más ci cuadrado más dx más i más f. Ese es para el caso cuando m y n son iguales a 1. No necesariamente, ¿no? Pueden ser cualquier valor, pero si fuera m y n iguales a 1, te quedaría un polinomio de esa forma como aparece en el segundo rectángulo verde que está ahí. Veamos un ejemplo. A ver, chicos, acá. Este ejemplo de repente nos va a servir para un problema posterior. De repente nos sirve para un problema posterior. Miren, 3x cuadrado más 5x por i menos 2y cuadrado más 6y menos 11x menos 4 en z de x. O sea, hay que descomponerlo o hay que expresarlo como la multiplicación de factores con coeficientes enteros. Ordeno. 2x al cuadrado, perdón, 3x al cuadrado, perdón, más 5x por i, menos 2y cuadrado, el menos 11x lo pongo delante, el 6y después, y finalmente menos 4 para que tenga la forma del segundo rectángulo verde que está ahí, ¿no? Del segundo rectángulo verde. A vale 3, B vale 5, C vale menos 2, D vale menos 11, E es 6 y F vale menos 4. Nótese que ese polinomio del cual yo pretendo resolver tiene la forma del segundo rectángulo verde. Para el caso particular, lo dice. ¿En qué consiste el aspa doble? Siguiendo la teoría, vamos a tener que formar 3 aspas simples, pero la última es solamente para validar o para verificar nada más. La primera aspa simple la formas con 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Con esos 3 sumandos trabajas una primera aspa simple. El aspa simple ya sabemos cómo trabajarlo, ¿no? Hay que descomponer los términos extremos de tal manera que cuando yo lo multiplique en aspa y sume algebraicamente me tiene que dar el término central. Ojo, a ver, vamos a ver acá. 1, 2 y 3. Bajo por primera aspa simple. 1, 2 y 3. Descompongo 3x cuadrado, 3x por x. Descompongo menos 2y cuadrado, menos y por 2y. Más por menos da menos, 2 por menos 1, menos 2 y por y cuadrado. Vamos a decir cuál es el aspa. 6
menos 1, 5. Recuerden que solamente trabajo con coeficiente nada más, ¿ah? Para no escribir la parte integral. 3 por 2, 6. 1 por menos 1 sería menos 1. 6 menos 1, 5. Ya, cuadro. Ahora bien, el otro aspa simple lo vas a formar con 3, 5 y 6. El término tercero, el quinto y el sexto. Ahora vamos a ver acá. El tercero, el quinto y el sexto. Ahí está. Miren, ¿ah? Tercer término, quinto y sexto. Lo que ya tiene no lo muevas, obviamente, ¿eh? Ahora descomponemos menos 4, pero hay que descomponerlo de tal manera que me quede 6i, el término central. 1 con menos 4. Vamos, menos por menos da más, te queda 4, por 1, 4, y acá te queda 2. 4 más 2, 6i. Ahí está, cuadro. Cuadro, efectivamente. Ahora, la tercera aspa es para verificar nada más. No muevo nada, ya está todo ahí. Supuestamente vas a verificar que cuando multipliques en aspa y sumes algebraicamente, trabajando 1, 4 y 6, debe darte menos 11x. Vamos a ver, sin mover nada, solamente verifica nada más. 1, 4 y 6. Ahí está. 1, 4 y 6. A ver, la aspa roja. Este es menos 12. Eso es menos 12. ¿Correcto? Es menos 12. La otra es 1. Menos 12 más 1, ¿cuánto te queda? Menos 11. Ahí está verificado, pues. Menos 12 más 1 es menos 11. Hemos dicho que solo vamos a trabajar por un tema de tiempo y de rapidez solo los coeficientes. La parte integral la vamos a omitir. Bueno, cuadro. ¿Cuál es la descomposición? ¿Cuál es la factorización? Bueno, los tomas así en forma horizontal. Un primer factor sería 3x menos y más 1. Y el otro factor sería x más 2y menos 4. Acá está. Es x menos y más 1, un primer factor, y el otro es x más 2y menos 4, el otro factor. ¿No es cierto? Bueno, entonces ahora sí, vamos a relacionar ese método, el método del aspa doble, trabajando este problemita, el ejercicio número 5. A ver, chicos, ¿qué dice? Sebastián divide su terreno rectangular en dos partes para sembrar lechugas y tomates. Entonces tenemos acá lo siguiente. A ver, ¿dónde está? Chicos, ahí está. Validan, por favor. Ya, vamos acá. Entonces, recuerden esto que lo vamos a utilizar, por favor, ¿ya? Esto de acá, este polinomio lo vamos a utilizar en el siguiente ejercicio. Ya está factorizado. Ya no repito nuevamente la factorización. Recuerden este polinomio, mira, arranca en 3 y termina en menos 4, ¿eh? Arranca en 3 y termina en menos 4. Bueno, entonces dice que Sebastián divide su terreno rectangular en dos partes. Una parte para sembrar lechugas y la otra parte para sembrar tomates con sus áreas dadas ahí. La primera área es para lechugas, la segunda área es para tomates. Si el largo del terreno está representado por, bueno, esa es la dimensión que está representando el largo, determine la suma de coeficientes del polinomio que representa el ancho aumentado en a menos b. Ahí está, mira, para más o menos formarme una idea, he graficado, este es el terreno rectangular. Lo verde es el área que vas a utilizar para sembrar lechugas, x cuadrado más 2xy menos 11x menos 4, es el área para lechugas. Y el rojo, área 2, es para tomates. 2x cuadrado más 3xy menos 2y cuadrado más 6. Ahí está. Es el área del terreno, tiene forma rectangular, sino que lo ha dividido. Una parte para lechugas, otra parte para tomates. Lo cierto es que la suma de esas dos áreas
me da el área total, que es el área del rectángulo. Y el área del rectángulo lo calculo largo por ancho, ¿no es cierto? El largo dice que es AX menos I más B más 3, y el ancho no lo tenemos, no lo sabemos el ancho. Bueno, empezamos. El área total vendría a ser A1 más A2. ¿Es correcto? Claro, pues sumo el área verde más el área roja, me da el área total. Bueno, es el área rectangular. En este caso está sumando. El área 1 es el área que está precisamente destinada para sembrar lechugas. X cuadrado más 2xy menos 11x menos 4. Olvídate las unidades. Y el área 2 es el área que está destinada para sembrar tomates. 2x cuadrado más 3xy menos 2y cuadrado más 6. Sumando y arreglando términos semejantes, como por ejemplo x cuadrado más 2x cuadrado me da 3x cuadrado. 2xy más 3x, 5xy. Ya está. Es el polinomio que hemos visto anteriormente. Mira, olvídate las unidades cuadradas. Olvídate los metros cuadrados. Ese es el polinomio que hemos visto hace un instante nada más. 3 y termina en menos 4, mira. Como dije, 3 y termina en menos 4. Ya está factorizado eso. Y para factorizar ese polinomio utilizamos precisamente el aspa doble, que lo vimos acá. Mira, arranca en 3 y termina en menos 4. ¿Eh? Arranca en 3 y termina en menos 4 el polinomio. ¿No? Es el mismo polinomio que lo hemos utilizado ahí como ejemplo para avanzar, ¿no? Y ya no tener que explicar otro polinomio. Entonces ahí ya está factorizado, mira, ya está factorizado. Hay dos factores ahí. Vamos por acá nuevamente. Ahí está factorizado. 3x menos y más 1, un factor. El otro es x más 2y menos 4, el otro factor. ¿No? Ahí está. Eso ya está. Producto de haber hecho precisamente el aspa doble, por favor. ¿Eh? Ahora, como es el área total, y es el producto de esos dos factores, pero el área total me está representando geométricamente un rectángulo. ¿Y cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura o largo por ancho. Entonces significa que un factor de ahí es el largo y el otro tendrá que ser el ancho. ¿Quién es quién? Lo comparo. Mira qué forma tiene el largo. Es menos i. El primer factor es menos i, mira, porque el otro es 2i. Por una simple comparación nada más, mira. Porque como me queda el producto de dos factores, uno tiene que ser el largo y el otro tiene que ser el ancho. Porque es el área de un rectángulo, pues. Largo por ancho, ¿no? O base por altura. Entonces comparas, pues, ¿quién es el largo? Le doy la comparación ahí y por dato me dice que en el largo es AX menos I. Ese menos I el que me lleva de la mano para comparar, pues. Lo igual al primer factor. A vale 3 y B más 3 es igual a 1. ¿No es cierto? A vale 3 y B más 3 es igual a 1. Concluyo. Entonces, es el largo y este es el ancho. A vale 3, B vale menos 2, claro. Ahora sí, lo que me están pidiendo es esto. Determine, arriba está, la suma de coeficientes del polinomio que represente el ancho, que ya sabemos quién es el ancho, aumentado, le añado A menos 2B. Como ya tengo A y B, lo reemplazo. Bueno, acá estamos, la suma de coeficientes del ancho. 1 más 2 menos 4. Esa es la suma de coeficientes del ancho. Más A menos B. A vale 3 menos 2. B que vale menos 2. ¿Cuánto sale? 6. La respuesta la encontramos en la alternativa A. Ahí nos basamos, chicos, precisamente para poder trabajar precisamente con el método del aspa doble. ¿Alguna pregunta, por favor? Vamos con el otro método, chicos. El método del aspa doble especial. Este método, ¿en qué consiste? Para empezar, ¿qué forma debe tener nuestro polinomio si debemos o pretendemos aplicar este método? Tiene que tener la forma de ax a la 4n más bx a la 3n más cx a la 2n más dx a la n más e. ¿No? Entonces tenemos un polinomio que debe tener 5 términos, 2, 4, 5, observen ahí, miren, 2, 4, 5 términos. De esa forma, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Si es que n vale 1, ¿no? Si es que n vale 1, te queda 4, 3, 2, 1, 0. Si n vale 2, sería pues 8, 6, 4, 2, y así sucesivamente. Bueno,
Entonces, esa es la forma que debe tener un polinomio si es que queremos o pretendemos aplicar el método del aspa doble especial. Doble especial. Ahí está, un caso particular. Cuando n vale 1, es 4, 3, 2, 1 y 0. ¿En qué consiste este método? Bueno, acá lo vamos a explicar con un ejemplo, ¿ya? Que ese ejemplo me va a servir precisamente para el otro ejercicio que viene a continuación. Ahí tenemos este polinomio, miren, grado 4, 3, 2, 1 y 0. 5 términos. Y me piden factorizar en z de x. Entonces, ¿en qué consiste? Hay que descomponer los términos extremos. Los términos extremos hay que descomponerlos de tal manera que nos dé el término central o en todo caso se aproxime al término central. Acá ya no pido o no pedimos que exactamente nos dé el término central. No. Si nos da, bien. O si no, hay que buscar un valor que se aproxime, digamos, al término central. Entonces vamos a ver. Ahí está, mira, el polinomio 3x a la cuarta menos x al cubo más 11x cuadrado más 2x menos 10. Bueno, 3x cuadrado por x cuadrado. 3 por 1, 3. X cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta. Descompongo menos 10. Acá está menos 2 y 5. Obviamente que ahí estoy descomponiendo pensando en que lo que es correcto, lo que estoy haciendo, ¿no? Pero si no fuera así, hay que intentar definitivamente. Entonces descomponemos los términos extremos. 3 por 1, 3. X cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta. Ya, por acá. Descomponemos menos 10, menos 2 más 5. ¿Por qué descomponemos así? Porque voy a hacer lo siguiente, miren. Acá está el detalle. Miren, acá hay algo más que hacer. Porque descompones y multiplicas en aspa. Mira, ¿qué te queda acá? 5 por 3, 15, menos 2, 13. No cuadró el término central. No cuadró el término central. Pero sí, por lo menos nos hemos aproximado. Correcto, porque te queda, mira, 3 por 5, 15, un aspa. La otra es menos 2. 15 menos 2 es 13. No cuadró, porque el término central es 11. Ahora, hacemos la diferencia. ¿Cómo? Hace la diferencia el término central, que es 11. Olvidémonos de la parte literal, por favor, ¿ya? Olvidemos la parte literal que es x al cuadrado, para no hablar demasiado. 11 menos lo que te salió del aspa. ¿Cuánto nos salió en el aspa? 15 menos 2, 13. Ah, sería 11 menos 13. ¿Cuánto es 11 menos 13? Menos 2. Ese menos 2 es el que hay que descomponerlo acá. Bueno, ahí lo han hecho de otra forma. Ese menos 2, ahí hay que descomponer ese menos 2. Repito, una vez más, porque acá le han dado otro matiz. Yo lo hago así. Descompongo los términos extremos. Ahí está. Descompongo 3x a la cuarta, sí, 3x cuadrado por x cuadrado. Descompongo menos 10, menos 2 y 5. Ahora hago la diferencia. ¿Diferencia entre quién? Entre el término central, ese que está encerrado en el rectángulo plomo, menos lo que salga en el aspa. En el aspa menos 15 menos 2, 13. Ah, 11 menos 13, menos 2. Ese menos 2, esa diferencia del rectángulo plomo menos el aspa, es menos 2. Ese menos 2 es el que tengo que descomponer acá. Y hay que descomponerlo de tal manera que me cuadren las dos aspas. Esa diferencia que te salió, resultado de hacer la diferencia entre el término central, el rectángulo plomo, menos el aspa, eso lo descompones en ese rectángulo punteado. Bueno, como me quedó menos 2x cuadrado, lo descompongo así, 2x por menos 1. Y vamos a hacer cuadrado. Acá te queda menos 3. Acá te queda 2. Menos 3 más 2, menos 1. Cuadró. La otra, acá te queda 10. Acá te queda 2. 10 más 2, 12. Cuadró. Ya está, efectivamente, ¿no? Entonces el detalle está ahí. ¿No? El detalle está ahí. Primero hay que descomponer los términos extremos de tal manera que si encaja en el término central, excelente. Pero si no, no hay que preocuparnos. Más bien preocupémonos en descomponer de tal manera que nos acerquemos a ese término. Luego hacemos la diferencia entre el término central menos lo que sale del aspa. A esa diferencia la descompones en ese rectángulo que está rojo ahí, con líneas punteadas, y logra ver si cuadra exactamente las dos aspas, como en este caso, ¿no? La factorización va a quedar así. 3x cuadrado más 2x menos 2, el primer factor, y el otro es x cuadrado menos x más 5. ¿Ah? Eso es. Vamos a ver este polinomio, muchachos. Vamos a ver este polinomio que está por acá. Dice, al factorizar este polinomio, a ver, ahí está, 6x a la cuarta, más 11x al cubo, menos 6x cuadrado, más x menos 12 en z. Ese polinomio 2, 4, 5 términos. Grado 4, 3, 2, 1 y 0. Está bien.
Al factorizar este polinomio se obtienen los factores primos. Bueno, acá están los factores primos, Rx más 1 y Sx más b. María y Sergio tienen esta cantidad de soles. Ahí está. En el siguiente esquema se muestra la factorización de P de X mediante el método del aspa doble especial. Bueno, ahí te dan dando ya el esquema. El esquema ya está dado del aspa doble especial. ¿Correcto? ¿Cuántos soles más tiene Sergio respecto a la cantidad que tiene María? Bueno, la diferencia. Sergio menos María. Si Sergio tiene 100 y María tiene 80, sería 100 menos 20, 100 menos 80, 20, ¿no? La diferencia al final. Pero para allá lo que tiene Sergio y María, teniendo que hallar R, N, M, S y B y todo lo demás. Que eso ya se supone que debemos obtenerlo producto de la factorización. Así es que ahí me hablan de la aspa doble especial. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Ahí está. Se logra ver, ¿no? En base a la descomposición, al ojo, como se dice, se han descompuesto los términos extremos. Al ojo, ¿sé cuánto vale? 2, porque 3 por 2, 6. C tiene que ser 2, al ojo. Lo mismo acá, en el otro extremo. Si se ha descompuesto menos 12, como menos 6 por algo, ese algo tiene que ser 2, porque menos 6 por 2 me queda menos 12. Eso no hay pérdida ahí. Ahí está. C vale 2, B vale 2. Ahí no hay mucho por hacer realmente, ¿no? Es simplemente darse cuenta que, como descompuso 6, 3 por algo. ¿Quién es algo? 2, pues. 3 por 2, 6. Lo mismo, menos 12. Menos 12 lo he descompuesto con menos 6 por algo. ¿Quién es ese algo? 2, porque menos 6 por 2 es menos 12. Ahora bien, acá vamos a ver quién es M y N. A ver, vamos a ver quién es M y N. Entonces, ya está fijado eso. Acá me queda 6, miren. Acá me queda menos 12. Estoy bien, miren, ojo, ojo. Este 6, este menos 12 más 6 sería menos 6. Y según el esquema, hago la siguiente diferencia. El término central es menos 16, menos lo que salió del aspa, es menos 6. Entonces yo digo así, menos 16, menos 6. En buenas palabras sería menos 16 más 6. ¿Cuánto es? Menos 10. Ese menos 10 es lo que tenemos que descomponer acá. Ese menos 10 es lo que tenemos que descomponer ahí. Es la diferencia, como repito, ¿entre quién? Entre el término central menos lo que salió del aspa. Así, menos 16 menos 6. Me queda menos 10. Y ese menos 10 hay que descomponerlo de tal manera que cuadren los aspas ya, pues. El menos 10 tenemos que descomponerlo de tal manera que cuadre las dos aspas. Te lo voy a componer así, pues. Menos 2 y 5. Ahí está, porque cuadra el aspa de la izquierda, mira. 3 por 5, 15. 2 por menos 2 sería menos 4. 15 menos 4, 11. Ahí cuadro ya. Ya no lo muevo ya. 3 por 5, 15. 2 por menos 2 sería menos 4. 15 menos 4, 11. Ahí está. Solo la parte del coeficiente trabajado, ¿no? Y por acá ya logro encontrar A, miren. Acá debo encontrar A. Esta aspa sería menos 4. La otra aspa sería menos 30. Menos 4 menos 30 sería menos 34. A sería igual a menos 34. Ahí encuentro el valor de A. Ahí encontramos el valor de A. A es igual a menos 34. Y comparando con el esquema que me da el problema, M de mamá sería menos 2. Miren ahí, en el esquema. Y N de nene sería 5. Ya tengo, en este caso, A, B, C, M y N. Ya del esquema me ha servido todo eso. Entonces, concluimos acá que P de X lo puedo escribir así, como la multiplicación de todos los factores. 3x cuadrado menos 2x menos 6. Y el otro es 2x cuadrado más 5x más 2. ¿No? Primer factor y segundo factor. 3x cuadrado menos 2x menos 6. El otro es 2x cuadrado más 5x más 2. Pero como me piden en Z, hay que ver pues si se puede descomponer. Para Z es fácil, porque puedo trabajar con aspa simple nada más. Cuando me piden cocientes enteros, y nos damos con la sorpresa de que en este caso el segundo factor sí se puede descomponer. Multiplicas en aspa y cuadra esto. No siendo el mismo caso con el primer factor. Ya tú lo intentas ahí. Por más intentos que tú hagas, descompones los extremos, multiplicas en aspa y nunca te va a quedar menos 2x. Eso ya lo intentas tú. El segundo factor sí se puede descomponer. Mira, 2x por x, 2x cuadrado. Descompones 2, 1 por 2. Multiplicas en aspa, sumas algebraicamente, te queda 5x. Se puede ver ahí, ¿no? 2 por 2, 4. Más 1, 5. Entonces la factorización me va a quedar así, miren. 3x cuadrado menos 2x menos 6, el primer factor, el cual ya no se puede descomponer en z.
Te invito para que lo intentes, trabajando con números enteros, descomponiendo y aplicando el método Laspa simple. El otro factor sí se pudo descomponer, y en este caso sería 2x más 1 multiplicado por x más 2. Ya está P de X ahora sí, ¿no? Ya está P de X. Ahora, según el problema, dice que se obtienen los factores primos siguientes. Miren la segunda línea. Al factorizar ese polinomio se obtienen los siguientes factores primos. Rx más 1 tiene la forma de 2x más 1. Pues. Compara, ¿no? El Rx más 1 tiene la forma de 2x más 1. R vale 2. Y Sx más B, pero B vale 2. Entonces, Sx más 2. ¿Quién sería Sx más 2? Ah, el X más 2, pues. S vale 1, pues. Ya tenemos que R vale 2 y S vale 1. Comparando, R vale 2 y S vale 1. Ya tenemos todo ahora sí. Ahora sí, teniendo todo esto, ya vas a encontrar cuánto tiene María y cuánto tiene Sergio. María está con verde y Sergio está casi con amarillo, naranja, ese color, ¿no? Ya, porque ya tienes todo, ya tienes R, tienes S, tienes M, tienes N, tienes A. A reemplazar simplemente. Como te pedían el exceso, o cuánto de más dinero tiene Sergio, hacen una diferencia. La cantidad de Sergio menos la cantidad de María. Para saber cuánto de más tiene Sergio, ¿no? Entonces ya reemplazas, como digo, Sergio está con amarillo, menos M, pero como M vale menos 2, sería 2. Multiplicado por S, S vale 1, sería X más 2. Ajá, ahí está, mira. 2 por X más 2. Eso es lo que tiene Sergio. Ya está reemplazando arriba lo que está sombreado con amarillo. Menos lo que tiene ahora María, que está con verde. Lo mismo, reemplazas, pues, reemplazas. R vale 2, sería 2X. Y N y A reemplazándolo sería 35 menos 34, 1. Entonces sería 2X más 1. Hace la diferencia, y ahí tendríamos por ejemplo 2X menos 2X, chao. 2 por 2, 4, menos 1, 3. Esa es precisamente la cantidad de soles que tiene de más Sergio con respecto a lo que tiene María. Entonces, para eso hemos un poquito hablado de lo que es este método llamado el método del aspa doble especial, ¿no? La respuesta la encontramos en la alternativa D, chicos. Vamos entonces ahora al siguiente problema, pero creo que tenemos un método más, el método de los divisores binómicos. Ahí está. También llamado como el método de Ruffini. Algunos lo llaman así, el método de los divisores binómicos o el método de Ruffini. Este método se aplica para factorizar polinomios de cualquier grado, pero en una sola variable. ¿Ya? Este método, como repito, se aplica para factorizar polinomios de cualquier grado en una sola variable. Ahí tenemos un polinomio de grado n, nótese, es un polinomio de grado n con una sola variable, en este caso la variable es x. Las posibles raíces racionales de ese polinomio, ¿cuál van a ser? Viene dado precisamente por una división. Arriba, ¿quiénes están? Los divisores del término independiente. Y en el denominador están pues los divisores del coeficiente principal. Cuando el coeficiente principal es igual a 1, se dice simplemente que las posibles raíces son los divisores del término independiente. ¿No? Las posibles raíces, en este caso, cuando el polinomio es mónico, es decir, cuando el a sub n es igual a 1, entonces las posibles raíces son los divisores del término independiente. Como acá, por ejemplo, mira, este ejemplo que está dado ahí, x al cubo menos 2x al cuadrado más 44x menos 48. Lo que podemos darnos cuenta rápidamente es que se trata de un polinomio mónico porque el coeficiente principal es igual a 1. Es 1 por x al cubo, ¿no? Entonces yo, atendiendo un poco la teoría, las posibles raíces, digo posibles, porque hay que intentar, obviamente, las posibles raíces de ese polinomio van a ser precisamente los divisores del término independiente de menos 48.
¿Quiénes dividen a 48? Hay varios, pues más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6, más menos 2, más menos, qué sé yo, 24, más menos 48 y bla, 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 bla. Todos los divisores del término independiente son posibles raíces. Con ellos tienes que jugar realmente, ¿no? Ahora, si no hubiera sido, perdón, si no hubiera sido mónico, entonces ahí las posibles raíces serían, arriba van los divisores del término independiente y abajo van los divisores del coeficiente principal, como dice ahí el rectángulo verde. Veamos entonces acá. Las posibles raíces racionales son, arriba va 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 y 48. Y abajo va 1 nada más porque el coeficiente principal es 1. ¿Quiere dividir a 1? 1 mismo nada más. Es más fácil la cosa, ¿no? Pero si abajo hubiera sido, por ejemplo, el polinomio hubiera arrancado así como 5x al cubo, abajo tienes que colocar los divisores de 5, que son 1 y 5, por ejemplo, ¿no? 1 y 5. Ahí se complica la cosa, porque hay que trabajar más con fracciones y todo lo demás. Pero cuando es mónico, la cosa es bastante sencilla, porque solamente debo trabajar con los divisores del término independiente. ¿Quiénes dividen a 48? Bueno, más menos 1, más menos 2, ya están todos los que están ahí, ¿no? Ahí están todos los divisores. Con eso hay que intentar. Más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6, más menos 8, más menos 12, más menos 16, más menos 24, más menos 48. Con ellos debemos intentar. Y por acá está, pues, ¿no? El proceso. Por demás está decir que si el polinomio le faltaran algunos términos, hay que completarlo, ¿no? 1 para x al cubo, menos 12 para x al cuadrado, 44 para x y menos 48 para el término independiente. Grado 3, grado 2, grado 1, grado 0, está bien. Entonces intenta, pues. Hay que intentar. Acá voy a colocar valores que ya estoy seguro que me van a salir 0, ¿no? ¿Cómo sé qué es raíz? Ahí está el problema, ¿no? Por eso, ¿y cómo sé qué es raíz? Porque el último resto tiene que darte 0. Así es el método, ¿no? Será raíz cuando el último resto te da 0. A ver, intento con 2. Intento con 2. 1 baja. Ahí está, abajo. Ahora multiplicas 1 por 2, 2. Sumas, menos 10. Multiplicas menos 10 por 2, menos 20. Sumas 24. 24 por 2, 48. Sumas 0. ¿Correcto? Ajá. Como el último resto salió 0, 2 es raíz. Y si 2 es raíz, por el teorema del factor, x menos 2 es un factor. Ojo, si 2 es raíz, el factor es x menos 2. Sigues trabajando. Bueno, intento con 4 ahora. Vamos a intentar con 4. 1 baja. 1 por 4, 4. Sumas, menos 6. Menos 6 por 4, menos 24. Sumas 0. Ya está. 4 raíz también. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es 4 raíz? Porque el último resto salió 0. Ah, sí, 4 raíz, el factor, ¿cómo sería? X menos 4. Acá está. X menos 2, un factor. Si 4 raíz, es X menos 4. Y el factor restante que me está quedando en la parte inferior sería X menos 6. Ahí está, ¿no? Ya está factorizado precisamente este polinomio. X menos 2, X menos 4 por X menos 6. Ya está factorizado ese polinomio. Como todos son factores lineales, ojo, todos son factores lineales, no tengo ningún problema. Se entiende que ya es irreducible, ¿no? Todo factor lineal ya es irreducible en cualquier conjunto numérico, en particular en Z, pues. Acuérdense de polinomio porque es un polinomio que viene a continuación. Mira, arranca en x al cubo y termina en menos 48. Ya está factorizado. X menos 2, X menos 4, X menos 6. Arranca en X al cubo y termina en menos 48. Acá está, ¿ve? Esto ya cosino cambiado. Lo voy a cambiar después, ¿ya? Miren. Las exportaciones peruanas, el problema número 7, han tenido una caída de millones de dólares debido a la crisis mundial causada por la pandemia de la COVID-19. La exportación de café ha estado en fase inestable durante los meses de enero a julio del año 2020. La utilidad en millones de dólares está modelada por el siguiente polinomio. Miren, ahí está, el U de X es un polinomio que está modelando la utilidad, precisamente, ¿no? De las exportaciones de café, donde X varía desde 1 hasta 7. U de X, ¿qué cosa representa? La utilidad generada debido a la exportación de café en el mes X. Considere X igual a 1 para el mes de enero, X igual a 2 para el mes de febrero y así sucesivamente.
determine en qué meses la exportación de café no obtuvo ganancia ni pérdida. Es decir, que el UDX es igual a cero. Porque si el UDX fuera mayor que cero, sí me cae utilidad. Si el UDX fuera menor que cero, significaría que hubo pérdida. Pero acá te dicen que no ganó ni perdió. El UDX tiene que ser cero. Pues. Hay que encontrar los valores de X que están representando los meses donde el UDX es cero. Es decir, no se ganó ni se perdió. Entonces lo planteo así. No obtuvo ganancia ni pérdida. Entonces el UDX tiene que ser igual a cero. El UDX tiene que ser cero. Entonces lo planteo así. ¿Quién es el UDX? Menos X al cubo, más 2X al cuadrado, menos 44X, más 48 es el UDX y le igual a cero. Trato de resolver esa ecuación y para resolver esa ecuación multiplico por menos a ambos miembros de la igualdad. Ahí está. X al cubo menos 2X al cuadrado más 44X menos 48 igual a cero. Ahora, ese es el polinomio que ha sido factorizado. En la diapositiva anterior te había advertido, ¿no? Arranque X al cubo y termine en menos 48. Ese polinomio ya lo hemos factorizado en la diapositiva anterior, trabajando precisamente con el método de los divisores binómicos, que nos quedó X menos 2, X menos 4 y X menos 6. Ya está factorizado y para eso hemos hecho uso precisamente del método de los divisores binómicos. Entonces, resolviendo eso, si el producto de esos tres factores es igual a cero, significa que uno de ellos tiene que ser cero, o el primero, o el segundo, o el tercero. En tal sentido, X vale 2, o X vale 4, o X vale 6. Recuerda que el X representaba los meses. X igual a 2 es el mes de febrero, X igual a 4 es el mes de abril, y X igual a 6 es el mes de junio. Entonces, en esos valores, en esos meses, la exportación, en este caso, la utilidad de la exportación no se obtuvo ganancia ni pérdida, ¿no? En 2, 4 y 6, es decir, en febrero, en abril y en junio. Digo así, entonces, en los meses de febrero, abril y junio, la exportación de café no obtuvo ni ganancia ni pérdida, es decir, el UDX es igual a cero. No se ganó ni se perdió, ¿no? Para resolver este problema, entonces hemos aplicado precisamente el método de los divisores binómicos para factorizar este polinomio que está acá en la parte final de la primera columna. X al cubo menos 2X al cuadrado más 44X menos 48. Bien, y ahí ya entramos precisamente al último problema. Vamos a ver acá, la respuesta es la D. El ejercicio número 8, chicos, nos dice lo siguiente, miren. En una reunión familiar asistieron 35 personas. Ese es el total de personas que asistieron. De las cuales n cuadrado menos 2n más 7 se retiraron a las 6 de la tarde. Mientras que m menos 6 se retiraron a las 8 de la noche. Y p más 1 salieron de la reunión a las 10 de la noche. Entonces hay un grupo que se retiró a las 6, otro a las 8 y otro a las 10 de la noche. Los restantes familiares se quedaron, dice, a dormir ahí en la casa. ¿No? Entonces hay tres grupos de personas. Uno que se fueron a las 6, otros que se retiraron a las 8 y finalmente hay otro grupito que se retiró a las 10 de la noche. N, M y P son el número de factores primos, el número de factores y la mayor suma de coeficientes de uno de los factores primos, respectivamente. Ahí lo he puesto con colores para que se pueda identificar. N, lo que está con rojo, es el número de factores primos. M está representando el número de factores, fórmula. Y P es la mayor suma de coeficientes de uno de los factores primos. ¿Correcto? De ese polinomio que está dado ahí, es un polinomio P de grado 6, como puede ver ahí, ¿no? Pregunta, ¿cuántos integrantes de la familia aún se quedaron en la reunión? Bueno, entonces definitivamente, como están hablando de factores primos, ya por nuestra cabeza pasa que hay que factorizar. Bueno, vamos a factorizar. Ahí está, mira, vamos a trabajar con, como es un polinomio de grado 6, tiene una sola variable, y la teoría decía que para polinomios de una sola variable y de cualquier grado, puedo trabajar con divisores binómicos. En este caso tiene una sola variable, nótese, x, y de grado 6. Lo completo. 1 para x a la 6, 0 para x a la quinta, 0 para x a la cuarta, 4 para x al cubo, menos 9 para x al cuadrado, 0 para x y 4. Grado 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Está completo, está completo.
Entonces, según la teoría, las posibles raíces en este caso, dado que el polinomio es mónico, porque arranca con 1, las posibles raíces son los divisores del término independiente. ¿Quiénes dividen a 4? Más menos 1, más menos 2, más menos 4. Con ellos debo jugar. Con ellos debo jugar. Más menos 1, más menos 2, más menos 4. Intento con 1. 1 baja. 1 por 1, 1. Nótese ahí. Sumas 1. 1 por 1, 1. Sumas 1. 1 por 1, 1. Sumas 5. 5 por 1, 5. Suma menos 4. Menos 4 por 1, menos 4. Suma menos 4. Menos 4 por 1, menos 4. Suma 0. 0. Correcto. El último residuo es 0. Ya. Entonces 1 es raíz. Si 1 es raíz, el factor es x menos 1. ¿Correcto? Si 1 es raíz, el factor es x menos 1. Ya, lo tengo en cuenta ahí. Sigo trabajando. Ahí intento con 1 nuevamente. 1 baja, 1 por 1, 1. Suma 2. 2 por 1, 2. Suma 3. 3 por 1, 3. Suma 8. 8 por 1, 8. Suma 8 menos 4, 4. 4 por 1, 4. Suma 0. ¿Correcto? Intento una vez más con menos 2. A ver, vamos a intentar para seguir bajando. 1 baja. 1 por menos 2. Suma 0. 0 por algo, 0. Suma 3. 3 por menos 6. Suma 2. 2 por menos 4. Suma 0. Ya está. Ahí lo podría dejar. Vamos a ver. Entonces, tratando de formar el polinomio. Si 1 es raíz, el factor es x menos 1. Nuevamente, si 1 es raíz, el factor será x menos 1. Si menos 2 es raíz, el factor es x más 2. Y lo que queda en la parte inferior, que sería x al cubo, más 0x al cuadrado, más 3x, más 2. Ahora, ese factor de ahí ya no lo puedes componer, ya no lo puedes factorizar, por más que intentes que hagas. Porque ahí las únicas posibles raíces son o es más menos 1 o es más menos 2. Pero ya ahí no le he puesto la tablita ahí por falta de espacio y tiempo también. Pero tú tienes que intentar. Recuerda que para que sea raíz, el último resto tiene que ser 0. Intenta con más 1, con menos 1, con 2 y con menos 2. Y no va a cumplir. No se va a cumplir. No hace que el último resto sea 0. Por lo tanto, no se puede descomponer eso. No se puede factorizar en Z. En Z, porque está bien claro, ¿no? En el enunciado, en la penúltima línea. El polinomio en Z de X. Entonces, lo intentas, ¿eh? Con 1, con menos 1, con 2 y con menos 2. Siguiendo el esquema de Ruffini, vas a ver que el último resto no te va a salir 0. Ah, ya, entonces queda ahí, pues. P de X te va a quedar X menos 1 por X menos 1 sería X menos 1 al cuadrado. Por X más 2, por X al cubo, más 3X más 2. Ya no se puede hacer más. Ya no se puede hacer más. Correcto. Entonces, tenemos acá lo siguiente, miren. Número de factores primos. Es X menos 1, X más 2 y el X al cubo más 3X más 2. Hay 3 factores primos. Y al número de factores primos le llamamos rojo, N. N vale 3. N vale 3. N es el número de factores primos. M, ¿qué cosa es M? Es el número de... No, M, ¿qué cosa es? Número de factores, ya. Aplico la formulita. 2 más 1, exponente le aumento 1, al otro exponente le aumento 1, al otro exponente le aumento 1, lo multiplico entre sí y le resto 1. Es a los exponentes les aumentas 1, 2 más 1, al otro exponente 1 más 1, al otro exponente 1 más 1, lo multiplicamos entre sí y le resto 1. Eso me va a salir el número de factores que estoy dando con letra azul, M. M, por lo tanto, vale 11. Porque sería 2 por 2, 4 por 3, 12 menos 1, 11. M vale 11. Y el P, ¿qué cosa es el verde? La mayor suma de coeficientes de uno de los factores primos. Como ahí arriba en celeste están ahí los factores primos, mira, un factor primo es x menos 1, el otro es x más 2 y el otro es x al cubo más 3x más 2. Hay los 3 factores primos. La suma de coeficientes en el primer factor sería 0. 1 menos 1, 0. En el segundo factor, 3. 1 más 2 es 3. En el tercer factor sería 1 más 3 más 2, sería 6. Me estaban hablando de la mayor suma de coeficientes de uno de los factores primos. Entonces, P vale 6. Pues. La mayor suma de coeficientes de uno de los factores primos sería 1 más 3 más 2. P vale 6. Teniendo M, N y P, ya tienes prácticamente todo controlado. En esta tablita vamos a poner los que salieron a las 6, 8 y 10 de la noche. ¿Quiénes se retiraron a las 6? N cuadrado menos 2N más 7. Ahí está. N cuadrado, 3 al cuadrado, menos 2 por 3 más 7. ¿Cuánto vale esto? 10. A las 8.
P menos 6, 11 menos 6 sería 5, cerramos a las 8. A las 10, P más 1, E vale 6 más 1, 7. Entonces, esa es la cantidad de personas que se enteraron a las 6, a las 8 y a las 10. Finalmente, el resto, pues, para ver quién se quedaron, ¿no? Porque fueron 35 personas, pero las que se fueron serían 10 más 5, 15, más 7, 22. 22 personas se fueron. Pero finalmente, las que se quedaron va a ser la diferencia. 35 menos 22 es 13. Y eso lo encontramos en la alternativa C, ¿no? Bien, chicos, ahí terminamos. Voy a mostrar la hoja de, la clave de ejercicios propuestos, por favor. Acá está. Perdón. 1A, por favor. 2D de dado. 3A. 4B de bueno. 5B de bueno también. D de dado. 7C de casa y 8A. Bien, chicos, entonces, por favor, este tema lo vamos a emplear también la próxima semana cuando tengamos que ver máximo como un divisor y mínimo como un múltiplo, que es una aplicación básicamente de todo esto, ¿no? Así que les invito a repasar bien lo que hemos hecho, explicar, practique, por favor, para que la próxima semana ya tengamos, digamos, mayor viabilidad en cuanto al trabajo de los ejercicios. Voy a dejar de compartir, chicos, para pasar de una vez a activar la encuesta y cerramos nuestra sesión, ¿eh? Gracias, chicos, gracias por sus buenos deseos, gracias a todos ustedes, una vez más por la diferencia prestada. Voy a activar la encuesta. Gracias, chicos, gracias, chicas, Lady, Paola, Isabel, gracias a Lidec. Muy bien, activa encuesta, por favor. Ahí está, por favor. Bien, me despido entonces, no sin antes invocarles, por favor, para que traten de repasar estos temas que son bastante interesantes y que nos van a servir de muchísima utilidad para los temas que vienen más adelante, ¿eh? Les agradezco su atención prestada. Nos estaremos reencontrando ya el próximo viernes. Hasta pronto, chicos. Buen fin de semana para todos ustedes.